Ok, en algún momento probablemente lo pensaste, ¿sí? En una conversación de amigos o caminando por la calle en algún momento dijiste, ¿sabes qué? Esta sería una muy buena idea para hacer un podcast. Y al igual que nosotros, si te atreves, el mejor lugar para empezar es Anchor, de Spotify, claramente. Es la forma más fácil para poder comenzar a hacer un podcast todo en un solo lugar. Déjame explicarte qué es lo que tienes. Anchor tiene herramientas que te permiten editar y grabar desde tu teléfono o computador. Puedes agregar la música de fondo que escuchas en todos nuestros capítulos, son de Anchor. Cuando publicas un capítulo, Anchor lo distribuye en distintas plataformas como Spotify o Apple Podcast. Y si cometes un error, lo vuelve a resubir. Te permite también agregar fotitos o portadas para los distintos capítulos. Y tiene todo lo que necesitas para hacer tu podcast de forma más fácil en un solo lugar. Y lo mejor de todo es que es gratis. Si quieres partir tu podcast, partir tu aventura dentro de este mundo, descarga la app de Anchor para iOS y Android o entra a anchor.fm para empezar. Haz que tu voz se escuche, atrévete, haz tu podcast y después compártelo con nosotros para que podamos comentarlo en el podcast. Ahora, disfruta este capítulo. Hablar del mercado inmobiliario internacional ahora resulta un poco complejo desde el punto de vista de que hay muchas cosas pasando en el mundo y muchas cosas, tendencias que nos podrían afectar específicamente al mercado chileno. Este video busca tratar de dar algunas respuestas a preguntas sobre el mercado inmobiliario que han dado vuelta durante mucho tiempo. Más que nada busca unir puntitos, dar un hilo conductor a lo que está pasando en el mercado financiero. De ninguna forma me considero un experto en el mercado financiero, por lo tanto esto no es de ninguna forma un consejo financiero o asesorías financieras. Para eso y otras personas que están más capacitadas que yo. Esto es solamente un análisis de mercado y llevó harto rato poder armar esto, así que se agradecería si nos pueden seguir en Instagram, si le pueden dar me gusta a esto, si se pueden poner una review en Spotify. Y partimos con esto. Primero, Bloomberg, en un estudio que publicó, dice que a finales de junio se dio a conocer que en Chile la caída en el precio de las viviendas erosionaría la riqueza de los hogares chilenos en términos de patrimonio, porque el inmobiliario tiende a ser parte del patrimonio. Afectaría la confianza en los consumidores, dado que el mercado inmobiliario es uno de los mercados, entre comillas, ancla de cualquier economía sana. Y frenaría el desarrollo de futuros proyectos. ¿Por qué? Porque en teoría se sacaría menos margen en caso de que no se puedan vender las distintas viviendas. ¿Qué es lo que sucede? Comprar ahora significaría eventualmente que la casa podría eventualmente perder valor en el futuro. Y eso es un miedo que sucede notoriamente en los mercados inmobiliarios, porque el mercado inmobiliario tiende a ser, por definición, menos líquido. Lo que sucede con esto es que el precio de las casas ha subido bastante durante los últimos meses, desde el inicio de la pandemia. Y el hecho de que las casas tiendan a perder valor en el futuro llevaría a que las constructoras lleven menos margen y eventualmente que las distintas viviendas, los préstamos que están ahora, se puedan repactar, lo que llevaría a una serie de consecuencias. Pero partamos por el principio. Desde el 2020 en Estados Unidos los precios de las casas han aumentado cerca de un 35%, llegando a niveles similares al 2008. Para el caso de Chile, por ejemplo, y sacando Santiago, se espera que el segundo semestre del 2022 en ciudades como Rancagua el precio de las casas suba entre un 18 y un 20%. Hay mucha gente que está asustada porque creen que, dado que el precio de las casas está igual que el 2008, va a haber probablemente un colapso similar. Va a haber una corrección eventualmente, pero no va a ser tan grande como el 2008. ¿Por qué? Primero, en Estados Unidos el 2008 se le prestaba plata a toda la gente que pedía un préstamo. Los famosos préstamos ninja. No income, no job. O sea, que no tenían ingreso y tampoco tenían trabajo. El nivel crediticio ahora es bastante mejor que en 2008. Son casi, piensen lo que es como que Estados Unidos le está prestando plata a mejores personas. Hay bastante más regulaciones en temas bancarios para evitar la especulación, porque gran parte de la crisis del 2008 se dio por temas especulativos sobre el mercado inmobiliario, no sobre el mercado inmobiliario en particular, que son por ejemplo, las regulaciones de Basilea y las regulaciones de Dodd-Frank.
Entonces hay cosas que ya están cubiertas y si se produce una corrección del mercado inmobiliario, probablemente esto no va a afectar 100% a la economía y no va a ser un colapso gigante. Sin embargo, el caso interesante es el que vive actualmente Santiago, pues, de acuerdo a un informe de TINSA Chile, un fuerte ingreso de departamentos de 1 y 2 dormitorios está reconfigurando el sector oriente de la capital del país, impulsado principalmente por inversionistas y el segmento joven durante los primeros meses del 2022. Entonces, ¿por qué el precio de las casas está subiendo? Primero, el precio de las casas en Estados Unidos está subiendo y en Chile también. El precio de las casas en Estados Unidos está subiendo porque existe un déficit de casas, es decir, hay muy pocas casas para la cantidad que se necesita, hay pocas casas que están en oferta para poder comprarlas, por lo tanto la gente está desesperada para poder comprarlas. En Chile el precio de las casas subió por una serie de razones. Tenemos la UEF que viene anclada con la inflación detrás, las restricciones de crédito que tienen que ver con el alza de tasa y que ahora es mucho más caro, que no necesariamente se entiende como restricciones de crédito, sino que siempre ha estado ahí, sino que ahora es más complejo más caro poder pedir un crédito. Y los retiros, donde mucha gente usa sus retiros para utilizarlos como un pie para comprar casas. Entonces la pregunta es, ¿cuándo y qué debo hacer? Si yo quiero comprar ahora, ¿cuándo tengo que comprar? Entonces para eso lo interesante es primero analizar cuántos edificios están construyendo y cuáles son los permisos de construcción. Si tenemos como referencia Estados Unidos, para abril del 2021 en Estados Unidos, en comparación con este año, la baja de la cantidad de edificios cayó en un 14,4%. Edificios en construcción. Eso se debe principalmente, según estudios, a una menor demanda. En Estados Unidos también los permisos para proyectos presentan una caída del 7%. ¿Y por qué se debe eso? Se debe a problemas de cadenas logísticas, altas tasas de interés, inflación, el alza de los costes de materiales que hace que el margen final de la constructora sea más bajo, que no hay gente para poder trabajar, o sea, los trabajadores que trabajaban en la construcción ya no están ahí, se retiraron o emigraron hacia otras industrias, e incertidumbre económica. Eso suena bastante similar a la situación que existe en Chile actualmente. Entonces, vámonos a Chile. En Chile, según la Cámara Chilena de la Construcción, la incertidumbre política le da un sesgo negativo al desarrollo y comercialización de nuevos productos, esperando que los niveles de venta sean menores a los que se veía prepandemia, incluso durante la pandemia por los retiros, en el mediano plazo. La última encuesta sobre créditos bancarios elaborada por el Banco Central reportó que durante el segundo trimestre del 2022, la oferta de crédito a constructoras inmobiliarias profundizará sus limitaciones. Así, el conjunto de bancos que reporta condiciones de otorgamiento de crédito van a ser mucho más estrictas para empresas constructoras, aumentando desde un 73 a un 80% y para inmobiliarias de un 64 a 82%. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que para la inmobiliaria se le va a hacer mucho más complejo poder pedir un crédito para poder financiar estos megaproyectos o estas megaconstrucciones. Eso quiere decir que en el mediano plazo van a haber menos proyectos en construcción y van a haber menos oportunidades para comprar en verde o en blanco. ¿Qué significa eso? Menor oferta. Si hay menor oferta, las casas se van a mantener en un precio relativamente alto. Dentro de los factores que más incidieron dentro del aumento de las restricciones, de acuerdo a la encuesta previamente detallada, es 1. El entorno económico del sector inmobiliario o sus perspectivas, y el riesgo crediticio de los clientes inmobiliarios, es decir, flujo, morosidad y provisiones. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que principalmente el entorno económico del sector inmobiliario, dada el escenario actualmente de alta inflación, recesión, problemas con cadenas logísticas y aumento en los materiales, está haciendo que para las inmobiliarias se les sea más complejo poder pedir créditos. Por lo tanto, no pueden hacer desarrollos o nuevos proyectos. Incluso también tiene que ver con perspectivas que tienen que ver con el entorno económico. O sea, tenemos cambio de gobierno, la constitución, reformas, y también tiene que ver con el riesgo crediticio de los clientes inmobiliarios. Si eventualmente es más caro poder pedir un crédito hipotecario, las inmobiliarias no venden, o las constructoras no construyen, por lo tanto no tienen plata y no generan
flujos de caja. Esa es una de las principales razones. Dice, la cantidad de permisos de edificación ingresados de casas a la fecha registra una baja significativa en comparación al trimestre anterior, concentrándose en los ingresos actuales dentro de la comuna de Colina, a.k.a. Chicureo. Se espera que el stock disponible continúe su tendencia a la baja, junto con una disminución de la producción en los próximos periodos, según un informe de Colliers. Sí, terminando el tema de los permisos de edificación, que ya se ve bastante complejo, ahora hay que ver cuáles son las casas disponibles para la venta. Por ejemplo, en julio en Estados Unidos la oferta creció en un 9% comparado con el 2021. Sin embargo, en Santiago, en medio de la caída de un 39% de ventas en la región metropolitana, debido a la alza sostenida de tasas de interés y la inflación, el mercado de la vivienda nuevamente va a experimentar una tendencia contracíclica, pues el comprador depende menos de las fricciones del mercado crediticio. ¿A qué se refiere con esto? Se refiere que eventualmente, dado que estamos en un pic, donde ya las tasas de interés subieron y están bastante altas, va a llegar un momento en el que eventualmente toda la gente que ya va a querer comprar va a ver cómo está esperando a que en el fondo las tasas empiecen a bajar. O sea, estamos a merced del Banco Central. Y lo que sucede también acá, que es súper interesante, es que el mercado accionario mundial está actuando de forma contracíclica con el precio de las casas. El precio de las casas ha ido subiendo, mientras que los mercados accionarios, especialmente estadounidenses, ha ido bajando. A eso se refiere con el mercado contracíclico. Entonces, lo que sucede ahora es que mucha gente está vendiendo su casa para poder comprar en Estados Unidos acciones. Y así, en el fondo, dado que ganaron con la subida del precio de las casas, ahora venden para poder ganar con la recuperación del precio de las acciones. Volviendo al informe de Santiago, dice, en segundo, se observa el ingreso de inversionistas atraídos por alquileres prime. Así, la venta en comunas, en ciertas comunas del sector oriente, incrementó en un 29% durante el primer trimestre del 2022. El reporte destaca el fuerte ingreso de departamentos tipo estudio o de uno o dos dormitorios, especialmente cerca del metro. ¿Qué es lo que es? En el fondo, esto no es una sorpresa. Generalmente las casas que están cerca del metro tienden a ser bastante más caras, y lo que está diciendo es que especialmente la gente que tiene más ingresos es la que está comprando, dado que no hay en el sector oriente. En el fondo es como, piensen que es como una oferta que tiende a ser relativamente estructural, porque la gente que tiene plata siempre va a tener plata, ¿sí? Entonces, la oferta se ha reconfigurado con el fin de poder retener a profesionales jóvenes que antes migraban a otras comunas y que hoy, frente a una menor oferta de superficie y un menor valor, encuentran el espacio mejor para ellos. La proyección de ventas para el sector oriente es de incremento durante este año. Esto tiene un doble filo. En primer lugar, está diciendo que cierto segmento, que es el segmento que escucha inversionista millennial, está comprando casas, pero al mismo tiempo esto no se extrapola a el mercado chileno completo. Por ejemplo, en el mismo informe que cité previamente de Colliers, dice: se espera que el stock disponible empiece a disminuir lentamente dentro de los próximos periodos, provocado por la rápida disminución de ingresos de permiso de edificación, que es lo que hablamos previamente, observada en este último trimestre. Se espera mantener esta tendencia durante los próximos periodos, a la espera de mejores condiciones de mercado que permitan aumentar la velocidad de venta. En el fondo, ¿qué es lo que está sucediendo? Hay mucha gente que está vendiendo ahora que está a precios altos para no tener que perder plata en el futuro, sabiendo que eventualmente pueden meter la plata en otro lugar. ¿Sí? El tema de la oferta y las casas disponibles es otra de las aristas que tiene que ver con el mercado inmobiliario. Sin embargo, una de las cosas que está llamando más la atención, especialmente durante la última semana, tiene que ver con lo que en inglés se llama home affordability, o sea, si yo puedo pagar la casa, ¿sí? Una de las cosas que está llamando la atención es que, por ejemplo, en China hay 312 millones de dólares que no están siendo pagados en términos de préstamos. ¿Por qué? Porque con todo el tema de Evergrande, este desastre, lo que sucedió fue que principalmente la gente ahora no está pagando sus créditos. Dado que no está pagando sus créditos, están estos préstamos
en peligro. ¿Por qué no están pagando sus créditos? No lo están pagando principalmente porque las casas no quedaron terminadas. La empresa quebró, o empresas quebraron, no necesariamente de grande. Las empresas quebraron y dejaron las casas a medio hacer. Y por lo tanto, ahora los ciudadanos chinos están pidiendo que se terminen estas casas, si no, no las van a pagar. Complejo escenario. Sin embargo, en Estados Unidos sale que la gente no puede pagar sus casas porque los dividendos son muy caros. Suena bastante parecido a lo que está pasando en Chile. ¿Cuánto han subido los dividendos? 44% desde el inicio del año en Estados Unidos. Entonces, en Chile lo que sucede principalmente es que con las tasas altas, generalmente el monto del préstamo tiende a ser más acotado. ¿Por qué? Porque el banco tiende a resguardarse en caso de que no te presten. Por lo tanto, las opciones que el banco te da no es la misma que tú habías pedido previamente, sino la opción con la que tú estás, la opción que te ofrecen es una casa más barata o un departamento más pequeño o poner un pie más grande. ¿Y en qué momento fue más fácil poder poner un pie más grande? Durante los retiros. Y eso en el fondo hizo que gran parte de las casas que estaban en stock ahora ya no están en stock. Entonces, ¿qué es lo que sucede también con esto? En Chile la tasa de desistimiento es cercana a un 55%. ¿Cuál es la tasa de desistimiento? Cuando por ejemplo ustedes compran en verde o compran en blanco y después cuando llega el momento de empezar a tramitar y ven que por ejemplo la OF subió estratosféricamente, las tasas de interés en un año subieron 9% en la tasa política monetaria y eventualmente esto se tiende a traspasar. Existe una transitividad al respecto. El escenario crediticio se vuelve bastante más restrictivo y la gente empieza a decir, ¿sabes qué? No voy a comprar. ¿Por qué? Tasa alta igual dividendo alto. Pago más intereses. Dado esto, empresas como Besalco, en los últimos resultados trimestrales del primer trimestre del 2022, dicen que las unidades promesadas de casas y departamentos han reportado una baja de un 60% respecto del mismo periodo del año anterior, mientras que el número de inmuebles promesados y que fueron desistidos por sus potenciales compradores aumentaron en un 55%. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que están vendiendo menos casas. ¿Por qué están vendiendo menos casas? Por lo mismo que hablábamos antes. Tasa más alta, dividendo más alto, me sale más caro, por lo tanto la gente opta o por arrendar o por comprar una casa más barata, o se aprieta el cinturón y compra con un pie más alto. Sin embargo, en un escenario recesivo es difícil tener un pie tan alto. Dado esto, lo que va a pasar eventualmente es que las inmobiliarias van a empezar a hacer descuentos. Pero ¿qué tan provechosos serían estos descuentos? En un escenario de altas tasas es complejo. En Estados Unidos, por ejemplo, para tenerlo como referencia, porque no sé si hay datos de Chile respecto a esto, las tasas de los créditos hipotecarios subieron en un 3%, y eso significó un 30% menos de poder de compra del comprador. Poder de compra del comprador, valga la redundancia. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que por cada vez que la tasa va subiendo, eventualmente va perdiendo un 10% el comprador de la posibilidad de poder comprar su casa, ¿sí? Finalmente, una de las cosas que llama la atención al final tiene que ver con la cantidad de casas que fueron vendidas, ¿sí? ¿Por qué? Porque con altas tasas, UF por las nubes, la cantidad de casas que se está vendiendo son pocas y el espacio para que los precios sigan subiendo también está resultando bastante acotado. Según un informe de Colliers, que es el que puse anteriormente, que también está con el Ministerio de Vivienda, el INE y la Cámara Chilena de Construcción, se vendieron 455 casas entre enero y marzo de este año en la región metropolitana, lo que significó una caída del 64% respecto al periodo anterior del 2021. Claro que durante el periodo anterior del 2021 había más liquidez y había más casas, había más... eventualmente tuvo efecto de los retiros, etc. Sale. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Primero, hay un efecto en precios, los precios han seguido subiendo. Primero porque no hay suficiente oferta. La oferta se contrae, por lo tanto los precios suben. No hay construcciones futuras. Y lo que va a suceder es que eventualmente los precios van a seguir subiendo hasta que van a llegar a un pic donde ya nadie va a comprar
y eventualmente de ese peak los precios van a terminar ajustándose. Si bien uno no tiende no a creer en mucho lo que Adam Smith dijo, que existe esta mano invisible, existe, pero no tan predominantemente como Adam Smith nos hizo creer. Entonces, según la Cámara Chilena de la Construcción, los retiros aumentaron las compras y por ende los precios. Se espera ahora que las casas bajen en un 27%, la cantidad de casas vendidas, bajen en un 27% en comparación con el 2021, efecto retiro, ya no están los retiros, y a nivel nacional se estima un rezago en la venta de casas de un 26%, es decir, la velocidad con la que se están tramitando las ventas de casas no es tan rápida como antes. ¿Por qué? Porque al comprador le está costando más poder conseguir el financiamiento. Por lo tanto, si no se puede comprar, ¿qué es lo que sucede? Uno dice, ¿sabes qué? No voy a comprar casa, entonces, ¿dónde vivo? Y el daño colateral se lo lleva el precio del arriendo. Por lo tanto, el precio del arriendo en general tiende a subir un poco más lento que el precio de las casas. ¿Por qué? Porque el precio del arriendo generalmente está en contratos de un año. Por lo tanto, hay que esperar a que termine el año para poder renegociar esto. Y por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? Sale que el precio del arriendo ha subido 18% para departamentos y 21% para casas, acentuando tendencia de trimestres anteriores. Esto estamos hablando para el primer trimestre del 2022. Según el portal inmobiliario, estas alzas se podrían justificar por diversos factores que hemos estado viendo durante los últimos meses, como por ejemplo el aumento del valor del OF, aumento de las tasas de lo hipotecario, y eso ha dificultado la compra de vivienda, que es lo que hemos comentado previamente, y ha focalizado el acceso a propiedades de arriendo. Dado esto, los datos del portal inmobiliario arrojan que, por ejemplo, durante el primer trimestre del 2021, el valor promedio de un arriendo de un departamento estaba en 584.941. Y durante el primer trimestre del 2022, ese valor aumentó a 648.684. Durante el primer trimestre del 2021, los avisos para arriendos de departamentos figuraban el 32% del total de anuncios. Y ahora solamente el 18%. ¿Por qué? Porque toda la gente está arrendando y no están comprando, mientras los precios están en las nubes. Y otra de las tendencias que el portal inmobiliario llama la atención es que los arriendos se están tramitando en UF. Entonces, ¿cuáles son las comunas en Santiago donde más ha subido el precio del arriendo? Primero, Vitacura con un 22,5%, esto al primer trimestre del 2022. Maipú con un 22,2%. Las Condes con un 21,3% y Huachuraba con un 20,7%. Llama la atención que la comuna de Pudahuel solamente subió un 4,9%. Entonces, ¿qué recomendaciones se pueden dar ahora? Recordar que esto no es consejo financiero, no son asesorías financieras. Primero, aprovechar en caso de que se le ofrezcan tasas fijas y después para no pagar interés en caso de que esta tasa siga subiendo, dado lo que está pasando con el Banco Central, etcétera, etcétera, etcétera. Aprovechar eventualmente en un futuro la portabilidad financiera, y en caso de que se vea alguna oportunidad que sea razonable, pensar en el mediano plazo para la vida de una persona 7-10 años, y mantener este inmueble por 7 a 10 años. Eso es lo que recomiendan los brokers de real estate o de venta de casa en Estados Unidos. Lo que sucede también es que estamos esperando que la baja de tasas debería descomprimir eventualmente el escenario crediticio, dependiendo de una inflación que al parecer por el momento no da tregua. Sin embargo, en el caso de una contracción económica en 2023, que es lo que ya dice el Banco Central, es posible que las tasas bajen un poco para impulsar la economía, lo mismo que pasó durante el COVID. Entonces, la pregunta acá que queda es: ¿podrán seguir bajando los precios en los próximos meses? Y el portal inmobiliario se le hicieron esta pregunta en el Diario Financiero y la respuesta fue: si el ritmo de comercialización continúa bajo, podemos experimentar mayores presiones sobre los precios, en especial si observamos aumentos en el porcentaje de oferta en entrega inmediata, pese al aumento de los costos de construcción. Entonces, lo que está diciendo es: eventualmente, si los precios se mantienen muy altos y las inmobiliarias y las constructoras no son capaces de vender, lo que va a suceder es que los precios van a terminar ajustándose, y eso va a pasar a nivel mundial. ¿Qué tanto se van a ajustar?
Nadie lo sabe. Todo depende de inflación, tasa de interés, los temas crediticios. Entonces, eventualmente esto se va a descomprimir, no va a ser para siempre. ¿Sí? El escenario político es complejo y eso también le agrega, de cierta forma, incertidumbre a la compra inmobiliaria. Pero eventualmente debería bajar a nivel mundial. Entonces, eso es lo que en el fondo todo millennial está esperando. ¿Cuándo va a ser? Hay gente que dice que podría mantenerse los precios altos por 2 años más. Eso es lo que se comenta en Estados Unidos. Anda a saber tú qué es lo que va a pasar en Chile, dado que nosotros ya subimos las tasas. Y ante, como decía, ante una contracción en 2023, probablemente las tasas van a tener que empezar a bajar para poder darle un empujoncito al Colombia. Eso, espero que les haya servido este capítulo sobre temas inmobiliarios. Fue interesante poder aprender. Inmobiliario, insisto, no es mi fuerte, no es el fuerte de ninguno de los panelistas, entonces fue un ejercicio poder volver a hacer esto. Por favor, si les gusta esto, compártanlo con alguien, coméntenlo a la hora de 11, coméntenlo con su gato, con su abuela, y suscríbanse para poder invertir en su futuro. Las opiniones realizadas en este programa no deben ser interpretadas como recomendaciones o asesorías financieras. Estas solamente tienen propósitos educativos. Si quieres estar al tanto de nuevos capítulos, síguenos en Instagram como @inversionistamillennial. ¿Quieres enviarnos alguna consulta? ¿Te gustaría estar invitado a algún capítulo y hablar respecto a ciertos temas? Escríbenos al mail inversionistamillennial@gmail.com y búscanos como Inversionista Millennial en tu plataforma de podcast favorita y suscríbete para más contenido asociado al mercado e inversiones.